La sesión. Ok, yo creo que estamos grabando. Sí, estamos grabando. Ok, entonces, a ver, vamos a esperar si tenemos más participantes. Costos fijos y costos variables. Y yo les estaba preguntando, pues, que si ustedes identifican o saben la diferencia entre estos elementos de costo variable y costo fijo y la inversión como tal. En todo caso, pues espero que me respondan al chat si reconocen la diferencia. Les he preguntado por el chat, así que espero sus respuestas, a ver qué tal. Hola, hola, ¿me escuchan? Se entrecortó un poco. Sí, escuché como alguna interrupción, pero ¿qué tal el audio? A ver, ¿cómo va el audio? ¿Escuchan bien? ¿Hay problemas o no? Mejor que antes, dice Itza. Ok, ahora bien, sí, puede ser algún ruido externo de algún, eh, dejaron el micro abierto y eso, pues entonces hay que irlo, después de su participación, es importante que apaguen el micro. Bien, les hacía una pregunta, si reconocen la diferencia entre la inversión y los costos variables y los costos fijos. Esto es importante que lo logren diferenciar para un mayor entendimiento de los factores que intervienen, pero les vuelvo a hacer la pregunta. A ver, chicos, ¿alguien? Ok, por lo menos eso, dígame sí, no, ¿verdad? Ok. Bien, gracias, Alexandra. Bien, la diferencia radica en que la inversión es todo lo necesario, obviamente, para la puesta en marcha y no necesariamente tiene que ver con la gestión de esa actividad. Por ejemplo, la fabricación de este calzado, a lo mejor se requiere compra de maquinaria, quizás se requiere elaboración de diseños y quizás en la empresa no tienen el mismo, el diseñador adecuado, y entonces habrá que buscar una asesoría, una consultoría. Entonces son todo lo que tiene que se requiere para la puesta en marcha de una actividad y que posiblemente como es un segmento nuevo y es un producto nuevo, pues requiere algunos cambios en nuestro proceso o en nuestra manera de estar fabricando algo. Entonces tiene que ver con compra de maquinaria, inclusive capacitación del personal que estará obviamente participando en el proceso de producción, diseños, etiquetas, entre otras cosas que podría implicar, ¿ya? A diferencia del costo variable y costo fijo, que es propiamente la gestión como tal y todos los costos que incurren en la fabricación, ¿ya? Entonces, pero la inversión es como, es obviamente ese capital que yo voy a poner a disposición para emprender tal actividad. En este caso nos referimos a la fabricación del calzado, ¿ya? Ok, entonces vamos a seguir. Tenemos estos datos y tenemos que definir un precio como tal. No tenemos un precio. Sí tenemos información de un poco de los precios que se ofrecen actualmente a otros segmentos, quizás otros tipos de zapatos, ¿verdad? Diseño, pero sí tenemos una idea de cuánto. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera opción es hacer tanteo, definir precio y tantear un poquito cuánto nos da de utilidad y obviamente el factor importante en este caso que sería la rentabilidad esperada. ¿Qué precio nos genera esta rentabilidad? ¿Ya? Esta es la rentabilidad que se espera que obtener.
La voy a marcar por acá para que no se nos escape de que este es el criterio importante, un precio que responda a esa rentabilidad de capital esperada. Ok, entonces, les decía, tenemos una opción tanteo. Y tanteo es decir, si lo vendo a 30, si lo vendo a 35, si lo vendo a 40, 50, ya. La otra opción es calcular puntos de equilibrio y así pues ir identificando un poquito que con puntos de equilibrio cuántos precios puedo o a qué precio. Pero vamos a hacerlo por la primera opción, por los precios. Entonces, vamos a definir un precio tomando como referencia ya los precios que ofrecemos actualmente o precios de referencia o precios de competencia, ya podemos internamente definir precios a partir de este criterio importante. Entonces, obviamente el caso no nos da información de cómo vende la competencia ni nada de eso. En la realidad ustedes saben que sí tenemos que investigarlo, pero el caso pues obviamente nos limita a ciertas cosas, así que nos da precios de las líneas actuales. ¿Cuál es el precio mínimo o el precio más bajo de las líneas actuales? 35. Ok, 35. Vamos a jugar en 30. Vamos a poner 30. Pueden ir de 31, 32 o si gustan vamos de 5 en 5. ¿Cuál es el precio máximo? El precio más alto de las líneas. 60. Perdón, no escuché. 60. 60. Ok. 60 lo vamos a poner acá. Aquí tenemos el precio. Por ahora no sabemos cuál es el precio que responde a esta rentabilidad y es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces vamos ahora a identificar el ingreso. El ingreso, recuerden que es el precio por las unidades a vender, ¿ya? Entonces aquí tenemos las unidades a vender. Voy a ponerle acá para que lo puedan identificar y yo voy a multiplicar precio por unidades a vender. Entonces acá voy a utilizar la función F4 para poder fijar esta celda siempre en la ecuación. ¿Ya habían usado esta función F4, la fijación de una celda, que se le pone los signos del dólar? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a usarla para fijarlo y solo arrastramos. Después les voy a enseñar cómo hacer esto sin necesidad de poner una gran cantidad de tablas ni nada de esto de números, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos el ingreso en función de un precio, asumiendo que vamos a vender 400 unidades, como lo detalla el caso y como al señor se le ha dicho, le ha comentado el equipo de marketing, ya en función de seguro reuniones y estimaciones que hicieron con el dueño del Eco Hotel. Ahora vamos a definir acá lo que es el costo variable por esa cantidad de producción y simplemente sería multiplicar las 400 unidades por el costo variable de cada unidad. ¿Por ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, entonces acá va a dar siempre lo mismo, así que voy a bloquear esto y voy a bloquear esto, siempre va a dar lo mismo. Porque es el costo variable en función de estas mismas unidades, así que no pasa nada, siempre me va a dar lo mismo. Luego tenemos el costo fijo, ya saben que el costo fijo de igual manera va a ser el mismo. El costo fijo no depende del número de unidades a fabricar, ya depende de una gestión efectiva de la estructura de costos. Ok, acá. Por tanto, el costo total va a ser igual a la sumatoria del costo variable más el costo fijo. Esto ustedes ya lo dominan, seguro lo vieron en alguna clase de contabilidad. Así que estamos hablando el mismo idioma. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
Ok, perfecto. Ahora identifiquemos el beneficio. El beneficio o la utilidad, como quieran llamarlo. Nada más es la diferencia entre el ingreso menos el costo total. Entonces, esto quiere decir que si yo vendo a 30 córdobas cada unidad del calzado, me genera un ingreso de 500. Por tanto, si lo vendo a 60, obviamente el ingreso es mayor, el beneficio, y esto representa o equivale a $12.500. ¿Ya? Por ahí todo bien, creo, ¿verdad? Nada del otro mundo, cuestiones que ya han visto, cuestiones que nos da el departamento de contabilidad o finanzas y nada, todo fácil hasta ahora, ¿ya? Ok, pero ahora sí voy a identificar un precio que responda a esta condición, la rentabilidad del capital esperada, porque el señor de la fábrica necesita esto. Para él es importante saber que por cada dólar que él invierte en esta actividad, él necesita, además de recuperarlo, ganar el 50% de ese dólar, ¿ya? Es decir, recupera y gana el 50%. Entonces él dice, el 1.5 es para mí la rentabilidad que yo espero, ¿ya? Así que vamos a sacar la rentabilidad sobre el capital o del capital. Ok, bien. ¿Alguien me podría decir cuál es la formulita que vamos a usar? Nadie quiere que lo vean. Eduardo. Hola, hola, ¿alguien? Rentabilidad. Sí, sí. Rentabilidad igual a precio menos costo Hasta ahorita me estoy conectando. entre precio por 100. Rentabilidad igual a precio menos costo. A ver, es que se escuchó entrecortadito un poquito. A ver si Entre Ajá. precio, A ver, nuevamente, le escuchamos. rentabilidad igual a precios menos costo Ujú. entre precio por 100. Entre el precio por 100. Ok, esa es una forma de sacarlo, pero no se ajusta a los datos que tenemos, ¿verdad? Porque recuerden que estamos hablando de la rentabilidad sobre un capital. Ya lo, entonces, el capital lo tenemos. El capital no nos da de una sola vez. Ya, ya luego veremos esa fórmula que ustedes me están mencionando. Pero aquí tenemos un capital. El capital es la inversión que tiene que hacer alguien al momento de emprender algo. Como por eso les decía antes de hacer esta tabla, que lo importante es identificar la diferencia entre inversión y costo variable y costo fijo. Estos dos de acá responden a la gestión una vez puesta en marcha la operación de esa actividad, y acá es todo lo que yo requiero para poder iniciarla, ya, es decir, es toda tu inversión inicial. Entonces, es algo tan sencillito como la división entre el beneficio y la inversión, ¿ya? Y entonces acá nada más, bueno, vamos a bloquear la D7, que es la inversión. Lo fijamos, lo bloqueamos y fijamos para que una vez que arrastremos no haya problema. Y ahora vamos a disminuir los decimales. Y aquí está. Identifican un precio que nos dé una... hola, hola, ¿me escuchan? Recuerden el asunto del micro, chicos. Si tienen encendido el micro, lo pueden apagar para evitar algún sonido o ruido, ¿verdad?, del exterior. Ok. Les preguntaba, ¿podemos identificar algún precio que responda a este requerimiento de esperar una rentabilidad de 1.5? El precio es de 40. Entonces aquí tenemos una primera aproximación y decir, bueno, señor, usted espera una rentabilidad de 1.5, tenemos que fijar un precio de 40, tomando en cuenta ya obviamente los costos fijos, costos variables y todo lo que requiera.
¿Ya? Eso en un primer momento. Ahora, esto puede cambiar en función de diversos escenarios, y es que el problema, o no el problema, sino que el reto en la realidad es que esto no es tan fácil como lo estamos viendo acá, sino que de repente vienen y te dicen, el área de producción y te dice, mira, es que los costos fijos aumentaron, la compra de maquinaria provocó que esto subiera de 1.500 a 3.000 o a 2.000, o los costos variables aumentan, o bien las unidades no vamos a vender 400, vamos a vender 300, vamos a vender tanto. Entonces ahí es donde comenzamos a jugar y a modelizar con los precios. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a definir costo variable, lo tenemos amarrado, déjenme ver. Vamos a suponer que en lugar de 400, las unidades a vender se mueven entre 350 a 400, por ejemplo. De repente nos hemos dado cuenta que el dueño del ecohotel tiene sus dudas, en lugar de pedir 400, como que nos va a bajar a 350, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Como lo tenemos amarrado, basta con solo, ¿verdad? Poner acá 350 o así, ir cambiando, ¿verdad? Cada uno. Perdón, aquí donde era que cambié, déjenme ver, espera. Aquí era 350, perdón, acá, ¿ya? Y entonces, pues ir buscando el precio que vamos a definir. Acá ninguno, a ver, 1 punto, acá estará entre 40 y 45 el precio que tenemos que buscar para el 1.5, pero si ya vendemos a 45, ya tenemos una rentabilidad de 1.83. Entonces, estos cambios, estas variantes en los diferentes factores, son los que tenemos que identificar como para un primer precio, ya, aunque ustedes bien saben ya por la teoría y por lo que han conocido en marketing, que también tenemos que estudiar la aceptación del consumidor, los factores fluctuantes de los costos, de los diferentes elementos que influyen, y obviamente los factores del entorno que también tienen un impacto directo en la demanda de los productos, ¿ya? Bien, vamos a hacer esta misma tabla, pero de una manera más sencilla, ya, es decir, para poder identificar, por ejemplo, precios o modelizar esto. Por ejemplo, bastaba con ustedes venir y decir, poner acá precio, y entonces vamos a suponer, vamos a utilizar la orden aleatorio entre, y vamos a suponer que nos podemos mover entre 30 a 50, ¿ya? Y acá, en lugar de multiplicar por esto, vamos a multiplicar por este precio, lo voy a bloquear, y si quieren esto me lo puedo ocultar. Entonces, yo puedo venir y definir números aleatorios y ver las diferentes rentabilidades que puedo obtener con precios diversos entre 30 y 50. Para hacer estos cambios así, simplemente estoy tocando F9. No sé si les he dicho muy rápido esto, lo vuelvo a hacer, pero esto sirve para identificar rápidamente ante diversos precios cómo obtengo una rentabilidad del capital, qué beneficios. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ok, todo bien, me dicen por acá. Ahora, con este precio, ¿cuántas unidades podemos vender o debemos vender como mínimo para tener ganancia? Con el precio de 40. Vamos a poner acá 40 de una sola vez. Ya saben que esto me da el 1.5, que es la rentabilidad esperada. Ahora veamos el punto de equilibrio en función de unidades. ¿Cuántas unidades debo vender? Es decir, si a mí me comienzan a negociar, por ejemplo, que alguien me diga, mira, no, necesitamos, por ejemplo, 190 unidades, vamos a suponer.
con 190 unidades. ¿Qué pasaría con la rentabilidad si en lugar de 400 vendemos 190 unidades? ¿Cuánto es lo menos que podemos aceptar? ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos formulitas del punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio para calcular unidades es igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable. Lo vamos a calcular de manera rápida y fácil. Costo fijo 1500 entre el precio de 40 menos el costo variable de cada unidad. Y me da 100. Entonces, esto quiere decir que si yo voy a vender 100 unidades, no gano ni pierdo. Veamos si es cierto. Con 100 no hay beneficio, no hay rentabilidad. Entonces, con 190, evidentemente sí tendría una rentabilidad y un beneficio. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para saber hasta qué mínimo de unidades yo puedo vender. Y comienzo a negociar. Igual con los precios ya podría saber un poquito hasta qué precio estoy dispuesto a bajar. Por ejemplo, que digan, no lo vendemos a 40, lo podemos vender a 45, pero te comienzan a regatear y a negociar y entonces, pero estás claro de que esto es lo mínimo que debemos alcanzar. Ya sabemos que podemos bajar a 40, pero si bajamos de 40 y lo ponemos en 39, ya no cumplimos con la rentabilidad. Entonces, algo sencillo, algo fácil. El caso me hace un par de preguntitas más que tenemos que hacer unos cálculos, pero la esencia del caso está en la identificación del precio basada en la rentabilidad esperada del dueño de la empresa. Sí, este archivo lo voy a subir a Leva. Ya lo voy a subir y ahí recuerden las hojas que están ocultas. No vaya a ser que luego que se olvidan y no ven acá. Déjenme ver si las puedo sacar. No sé ni cómo sacar esto. Bueno, por ahí irán saliendo. Ahí las veré después cómo las saco. No me acuerdo por ahora. Ok. Por ahora todo bien. Ok. ¿Qué preguntas tenemos en el caso? Ok, los factores los hemos estado hablando un poquito, ¿verdad? Al momento de definir el precio, en este caso el factor clave está relacionado a los costos, es el que más influye, porque imagínense que de repente nos dicen, mira, es que pasamos de un costo fijo de 1500 por un aumento en la energía o qué sé yo, una política externa que influye sobre los costos y pasamos de 1500 a 1800. Entonces, 800 y mantenemos los 40 y mantenemos 40 de precio y el costo fijo se me aumentó, mi objetivo ya no se cumple porque ya no llego al 1.5, estoy en 1.4. Entonces acá con la hoja ustedes ya pueden venir y jugar. ¿Qué pasaría si aumento tanto? ¿Qué pasaría si disminuye tal cosa? ¿Ya? Entonces, así pues se dan una idea de, inclusive podemos sacar ante diversos cambios porcentualmente, cómo afecta porcentualmente la rentabilidad del capital, que es en este caso en particular, es la esencia de la fijación de precios, ¿ya? Entonces ahí podemos jugar y ponernos ahí a divertirnos un rato con Excel. Ok, por acá dice cuál es el margen de ganancia por cada unidad. ¿Cuál es el margen de ganancia por cada unidad? Para sacar esto, sencillo, simplemente vamos a sacarlo acá, margen de ganancia. Por cada unidad, recuerden. Entonces, para sacar esto, simple. Entonces, yo vengo y digo, bueno, si lo vendo en 40, pero ¿cuánto me cuesta fabricarlo? Entonces, yo vengo acá, vamos a ver. Costo unitario. El costo unitario es igual al costo variable, que aquí lo tengo, a ver, ¿dónde está acá? Más el costo fijo dividido entre el número de unidades a fabricar. ¿Ya? Me da 28.75. Tengo un ingreso por unidad, ingreso unitario, de 40.
Entonces, el margen de ganancia o la utilidad por unidad, voy a poner esto más acá, es igual a 1 menos 20, a ver, ¿cómo era? 28 entre 40. Y lo paso a porcentaje y el margen de ganancia es de 28.1. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el margen de ganancia por unidad? A cada unidad con un precio de 40, respondiendo al objetivo de 1.5 de rentabilidad esperada, obtengo un margen de 28.1. De igual manera, cualquier cambio en el precio o en la demanda, obviamente va a tener un impacto en el margen de ganancia. Pero acá estamos viendo de diferentes precios o precios que se deben ajustar a la demanda, al consumidor, a las necesidades o requerimientos de la estructura de costos también que debemos de fijarnos, a los objetivos internos de la organización. Es decir, son muchos factores los que debemos tener en cuenta. La clave está en qué persigue la empresa, qué es lo que busca, ¿ya? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son las políticas de precios que se han fijado? Y a partir de ellas, pues definirlo y buscar un precio que coincida o que sea de agrado o que se pueda equilibrar en función de todos los factores que influyen. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algo en particular? El caso 2 es prácticamente igual, con menos cositas, más sencillo. El caso 2 les deja ya un poco más abierto a que ustedes propongan, ya que ustedes propongan sobre cómo deben de proponer resultados creo que el caso 2 habla de un emprendimiento de una aplicación, entonces cómo deben fijar el precio como tal. Ok, los elementos que inciden es lo que les he estado comentando ya sobre los diversos elementos. En este caso hablamos de costo, hablamos de demanda. Lo que pueden hacer es variar un poco, comenzar a jugar qué pasa si me venden 300. Ya, bueno, 300 con el precio de 40, hermano, no llegas al objetivo que te han propuesto, que te han pedido con un precio. Entonces, ¿cuánto debe ser el precio? Comienzo a subir precio, pero ¿hasta qué nivel podría verse afectada la demanda si yo comienzo a subir precio? Ya, entonces aquí no se trata de poner un número así al aire, sino más bien de reflexionar qué pasaría, ante qué posibilidades tenemos. Ya la parte numérica llega hasta acá, lo demás ya está más relacionado a un asunto de reflexión. Aquí con el caso quiero que reflexionen, que piensen un poco más todas las implicaciones y consecuencias que tiene un cambio en los factores que inciden en el precio. Sobre los ajustes de precio, es prácticamente esto, ajustar precio en función de las realidades, las condiciones que nos presentan, y no olviden, lo importante es identificar la esencia o la política que está definida para la definición del precio. En el caso 1, les repito, es la rentabilidad sobre el capital. Con respecto al caso 3, es lo mismo, son diversos escenarios, pero que nos dice, bueno, no logro vender el precio a 40 y hay una red, y como la competencia también va a ofrecerlo y va a jugar con costos, con precios bajos, vamos a suponer que una empresa tiene economía de escala, y recuerden que la economía de escala le permite jugar con precios bajos, me veo obligado a bajar precio. Entonces, ¿qué pasa si tengo que bajar precio? Entonces, el caso 3 son escenarios. Ustedes, una vez que monten algo, una estructura como esta, en el caso 3, lo único que van a hacer es cambiar los diversos factores. Ya luego, en otro ejercicio, en la siguiente agenda, recuerden que la agenda número 3 continúa con esta segunda unidad y apenas aquí estamos iniciando, ya nos vamos a meter a otros factores y otros métodos que inciden en el precio. Vamos a poder modelizar un poquito más. Por ahora este es un primer paso. Pero el caso 3 es igual, monten una estructura como esta y luego comiencen a cambiar valores y a reflexionar sobre los diversos cambios que te solicitan y cómo tienen impacto en utilidades, en margen de ganancia por unidad, en rentabilidad. Inclusive, yo creo que el caso 2
les pide, si no recuerdo mal, una cuota de mercado, porque les da información de las ventas del sector. Y recuerden que la cuota de mercado puede venir de dos maneras. Uno, dividir número de clientes entre clientes totales, o bien tu nivel de ventas o cuánto equivalen tus ventas sobre las ventas de todo el sector. Entonces, en el caso 3, de igual manera, creo que les pide un escenario muy similar. Así que no importa qué escenario les pidan, las condiciones que les dan, ya solo es cuestión de cambiar valores en los diferentes elementos que inciden en el precio. En este caso, nos estamos enfocando bastante en lo que es costo y en función de políticas de utilidades, de beneficio o de participación de mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, sí, claro. Si hay una pregunta en especial, ustedes pregunten, listo, escriban al correo, al EVA. Yo voy a tratar de estar atento. Si fuera del horario de trabajo de nosotros, que estamos de 8 a 4, sí les mejor por el correo, porque el correo lo ando en el teléfono instalado, entonces tal vez me resulta más fácil. El EVA yo no lo ando, de hecho no sé si hay aplicación, pero pues me resulta difícil entrar al EVA por el teléfono. Entonces, si es después de las 4, por correo, fenomenal, ¿ya? Y listo, cualquier cosa me dicen, me escriben, los tres casos vienen así similares en cuestión de escenario y que reflexionen, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna otra pregunta y el tiempo se nos acaba. Sí, voy a subir ahorita ya que vaya a la oficina, les voy a cargar el material, este archivo de Excel, la grabación y listo, pues, y si en caso se me olvida y me escriben, pero yo lo voy a hacer antes que se me escape. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay algo más, pues aquí quedamos. Y se cuidan, seguimos en contacto.